Bueno, gracias a todos por acercarse. A muchos de ustedes ya hemos intercambiado en alguna oportunidad. Generalmente saben que en las reuniones que hemos mantenido siempre hay cierto margen para la espontaneidad. Hoy vine un poco más estructurado y, y bueno, me traje unos apuntes para intercambiar y para leer con ustedes. Por eso estoy aquí y no me levanto en esta oportunidad. Bueno, lo que nos convoca es el evento de cierre de Zafra. Poco creo que lo más importante de la jornada de hoy va a ser los muchos números que va a mostrar Camilo y Federico. Y con este preámbulo, ahora sí paso ya más a la parte protocolar. Saludar a la presidenta de ANCAP, Cecilia, gracias por venir. Los directores, Germán, Enrique, nos falta Nacho que anda en otras cuestiones, pero muy agradecido de que estén por acá. Nico, gerente general de ANCAP. Muy especialmente al directorio de ALUR, Yamila, Mauricio no sé dónde anda, dónde quedó, y Santiago. Voy a hacer acá un pequeño paréntesis. Hoy hasta recién tuvimos una reunión de directorio de ALUR acá en Bella Unión. Quisimos también generar esa instancia acá como un reflejo simbólico. Pero más allá de esto, realmente estoy bien contento con el directorio que tenemos en ALUR. Venimos trabajando, yo creo que muy bien, muy coordinados y es una de las cosas que en estos meses me tiene bien contento. Autoridades del gobierno departamental, vi algunas por allí. Autoridades del gobierno municipal, también saludar a la alcaldesa. Representantes de distintos actores, grupos de interés que componen esta cadena, son varios, son muchos. Está bueno también que esta instancia sirva para tenernos acá todos reunidos. Colaboradores y colaboradoras de ALUR y en general, bueno, a todos los amigos y amigas de Bella Unión. Realmente es un gusto estar acá con ustedes hoy. Bueno, es un verdadero placer dirigirme a ustedes en el día de hoy, con motivo del cierre de la Zafra, que además es el primer cierre de Zafra que me toca a mí transitar como presidente del directorio de ALUR. Desde esa perspectiva, siendo la primera oportunidad, creo que vale la pena volver a expresar nuevamente el agradecimiento a quienes han confiado en mí para esta tarea, principalmente la ministra Fernanda Cardona, que fue la primera que me llamó para ver si podíamos asumir este rol, y después posteriormente la presidenta ANCAP, que hemos tenido varias instancias de conversación donde hemos un poco generado la visión o compartido la visión que los dos teníamos sobre ALUR para este quinquenio, un poco intercambiando cómo veníamos viendo la empresa. En ese contexto saben que asumí el 20 de agosto, saben también que yo ya tenía una experiencia previa en ALUR de más de 6 años y bueno, obviamente esa experiencia facilitó lo que fue el proceso de inducción, el entendimiento de lo que es la empresa. Sin embargo, está claro que es bien distinto conocer la dimensión de un desafío que después vivirlo en el día a día, ¿no? Yo creo que todos los que saben acá, todos los que están acá saben que esta es una empresa exigente, vibrante, dinámica, y bueno, y particularmente el contexto de Bella Unión, donde ALUR realmente genera un gran impacto en la sociedad.
Desde el primer día, un poco lo que he transmitido a las autoridades, pero también a cada uno de ustedes, es que íbamos a poner bastante empeño en la tarea y que íbamos a estar por acá bastante a menudo. Llevo menos de 4 meses y ya perdí la cuenta de qué número de viaje a Bellonión es este, no sé, realmente, pero saben que estoy acá casi todas las semanas. Saben también que tengo un afecto profundo por esta empresa. Aquí comencé mi carrera profesional, acá tengo vínculos entrañables y tengo varios aprendizajes que hasta el día de hoy dejan una huella. Cuando me tocó tomar esta decisión y regresar, obviamente no fue un simple movimiento profesional, tuvo que ver con la convicción de ir hacia una orientación de vocación y servicio público, pero sobre todo una idea que siempre digo, que más allá de mi historia previa en la empresa, esto no busca ser de ninguna manera un reencuentro con el pasado, sino intentar desde este lugar ayudar a construir un futuro. Realmente creo que ALUR puede y debe ser una herramienta para el desarrollo nacional. Lo he dicho, está planteado cuando hablo de las líneas estratégicas de que creo que ALUR en definitiva puede ser esa plataforma del desarrollo de la bioeconomía nacional, y esto significa generar conocimiento, aplicar tecnología, innovación, y que esto permita en definitiva generar encadenamientos productivos virtuosos. Y bueno, esto siempre digo, de cierta manera un poco ha quedado desde mi perspectiva bastante claro, ¿no? Cuando a ALUR le ha tocado reposicionarse, ¿no? en la cadena de oleaginosos. Pero ese es un ejemplo, seguramente lo que muestra sí es cierto sentido de resiliencia de los equipos y la posibilidad de también ir a jugar a otros mercados, a mercados que no estén cautivos, incluso la exportación. Dicho esto, también hemos señalado, algunos ya deben estar hasta aburridos de escucharlo, que pensamos que es necesario avanzar hacia procesos de excelencia operacional y reducción de costos. Conocemos las particularidades del cultivo de caña en Uruguay, sabemos que las propias características del cultivo nos imponen desafíos, pero bueno, somos conscientes del esfuerzo que realiza la sociedad toda en su conjunto en el costo de tarifa y que es en definitiva lo que hoy permite sostener este proyecto. Y esto es así porque, como sabrán, y acá tengo a la presidenta acá a mi lado, un poco hay una paramétrica de precio, ¿no? Que es un poco la que, en función de los costos, asigna el precio de combustible de venta del etanol ANCAP. Claro, por si, para nivelar por las dudas. Ya lo vas a mencionar. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente, para el desafío para todos quienes integramos esta cadena tiene que ser avanzar hacia la eficiencia y reducir los costos, sin comprometer la dimensión social que tiene este proyecto, y sabemos que para eso vamos a tener que ser bastante creativos y hacer uso de la inteligencia colectiva. El proyecto cañero en el norte del país, he insistido, tiene en su corazón esto de la dimensión social, ¿verdad? Entiendo yo, no estaba aquí, pero que hace 20 años, el año que viene vamos a celebrar la zafra número 20 de ALUR en Bellonión, cuando se tomó la decisión de desarrollar este emprendimiento, creo que en el origen fue porque se entendió que esto realmente tenía potencial como una herramienta de desarrollo territorial, en el punto, y
más distante de la centralidad de Montevideo, donde está claro que a veces la potencia del Estado no logra llegar con toda su amplitud. Pero también estamos convencidos de que los recursos que se destinan a través del proyecto en Bella Unión tienen que poder generar mayor capacidad de impacto. Y en ese sentido que también tenemos que poder lograr mejores niveles de equidad en la distribución de los beneficios. Sabemos que es un tema sensible, no lo esquivamos. Y confiamos en la fuerza de la comunidad, la resiliencia y la solidaridad del pueblo de Bella Unión. El año que viene hemos decidido realizar un estudio sobre el impacto económico y social que genera el proyecto en Bella Unión. Lo vamos a hacer con un actor externo, un actor reconocido, y el objetivo es poder evaluar qué hemos hecho bien en estas 2 décadas y qué tenemos que hacer mejor en términos de este impacto. Vengo diciendo que, y ahí algunos de los colaboradores también deben estar aburridos de escuchar esto, que necesitamos volver a acercar a LUR a la comunidad de Bella Unión, y también necesitamos que Bella Unión vuelva a acercarse a LUR. De verdad que he intentado comprender en estos meses por qué ese vínculo quizás se haya debilitado, y quiero decir que seguramente tenga un diagnóstico incompleto. Pero sí estoy seguro de que es un error reducir el rol social de ALUR en este territorio únicamente con esa noción de que es el generador de empleo, que lo es, pero no es solo eso, o no debería ser solo eso. Es demasiado importante esta cadena aquí, y en definitiva lo que estoy planteando es que creo que debemos recuperar esa idea de que ALUR es un instrumento de desarrollo, no solo de generación de empleo. Para lograrlo, que tampoco va a ser fácil, creo que nos toca volver a conversar, escuchar mucho a la comunidad de Bella Unión y entender qué está pasando, y en definitiva intentar ver cómo este proyecto puede servir mejor a la comunidad. Nuestra gestión entonces se caracteriza, y ya lo estarán viendo, por mucha cercanía, mucha apertura en el diálogo y en la comunicación, y tengo la tranquilidad de que así lo planteé también desde el primer día. Cuando me hicieron la convocatoria dije que no entendía mi trabajo en ALUR, sino es estando mucho acá en Bella Unión. Quizás un poco el tono o el matiz es que estar acá para mí es estar en la planta, pero también estar conversando con la comunidad. Hemos dicho en estos meses, un poco intentando interpretar o simplificando mucho la historia de ALUR, ¿no? Que pensamos que hubo un periodo de expansión. Yo sé, ese periodo, obviamente esto es muy arbitrario, es hasta caprichoso, ¿no? Pero lo identifico entre el año 2006 y 2016. Luego creo que hay un periodo de estabilización que sucedió a posterior, y mi intención es que este proyecto avance hacia una etapa de consolidación. ¿Qué significa esto? Significa sostener el proyecto y mejorar. Sostener la producción, sostener los niveles de productividad, pero mejorar. Y ahí hemos puesto también algunos énfasis. Debemos mejorar los sistemas de riego. Debemos ir hacia procesos logísticos más eficientes, estoy refiriéndome acá a la logística de cosecha.
Debemos minimizar los tiempos de parada de planta y sobre todo creo que debemos formar y acompañar a los productores para que hacia 2029 tengamos productores con altos estándares en su gestión técnica, económica y ambiental. Y ahí, por suerte, también veo el cartel del programa Bella Unión Evoluciona, que es un programa que queremos robustecer aún más. Poco comentábamos ahora con el directorio, ¿no? 20 años de producción de caña, muchos más. Yo sé que esto no empezó hace 20 años, digo, 20 años hablando de este proceso que estamos transitando ahora, ¿no? Y uno esperaría en el 2029 tener buenos productores, solamente buenos productores. Pero eso hay que construirlo entre todos también, ¿no? Un programa fuerte de fortalecimiento de capacidades. Yo estoy hablando también con algunos de ustedes de la capacitación entre pares. O sea, a ver cómo logramos cada vez ir teniendo mejores productores para fortalecer esta cadena. Y sabemos también que es un tema de escala, pero también ha quedado claro en estos años que no es solo un tema de escala. O sea, obviamente, mayor escala tiene algunas facilidades, pero en todas las escalas tenemos productores con diferentes desempeños, eso también es verdad. Entonces, en definitiva, algunos énfasis que yo estoy proponiendo son estos tres. En definitiva, son temas, los tres bastante complejos, pero logística de cosecha, riego y desarrollo de capacidades de productores son como los grandes énfasis, en definitiva, que estamos manejando. Bueno, el próximo año será clave, ya lo venimos conversando. Vamos a ir a un proceso de negociación de un nuevo acuerdo de precios con los productores. Realmente creemos que el acuerdo que se ha firmado en el año 2021 como instrumento ha sido valioso porque generó estabilidad para todas las partes. Y queremos trabajar para que haya un nuevo acuerdo de precio, pero que incorpore todas estas miradas que estamos conversando hoy: eficiencia, equidad, sostenibilidad y futuro. Y realmente confiamos que eso va a ser así, en virtud de las conversaciones que hemos ido teniendo este tiempo, tanto con APCANU, pero también con productores organizados y con distintos productores que de una manera u otra se han acercado a conversar con nosotros, en un diálogo constructivo que siempre es lo que buscamos y se está dando de esa manera. Quiero hacer acá otro paréntesis, también quizás un reconocimiento a los cortadores de caña, que creo que realmente hasta el día de hoy siguen siendo el eslabón más débil de la cadena, donde también vamos a tener que poner bastante esfuerzo allí para que mejoren sus condiciones. Por último, ya terminando, cerrar un poco agradeciendo especialmente a los trabajadores y las trabajadoras de ALUR. Ya me han escuchado también decir esto, que yo siempre digo que las personas pasan y las instituciones quedan. Pero bueno, también es verdad que las instituciones son las personas y las personas con su esfuerzo son las que le dan energía a las instituciones y las que logran los resultados y hacen que las cosas sucedan. Tenemos un desafío, y acá está Federico, que lo vengo molestando bastante con este tema, que es terminar de consolidar el equipo para la Zafra 2026. Hemos designado recientemente a Federico como gerente de operaciones Bella Unión. Ahora nos va a dar una presentación. Felicitar a Federico y confiamos que va a ser un muy buen trabajo. Y ahora sí estamos trabajando con Federico en ese siguiente paso, que es completar un poco algunos niveles sucesivos o jefaturas que tenemos pendiente, pero llegar con el equipo armado a marzo yo creo que es la prioridad fundamental en este momento. Mañana seguramente vamos a hablar un poquito más de esto, si es que nos animamos, pero este año también tuvimos la pérdida
de nuestro querido Toto Graña. Yo supe compartir trabajo y camino con él y sé de cuán grande fue su compromiso, su pasión y el amor hacia esta cadena productiva y cómo se tomaba en su día a día el trabajo. Me tocó compartir varias tardes de trabajo con el Toto. Ustedes saben bien que como el norteño sale a última hora, uno se queda a veces trabajando, me quedaba trabajando por ahí hasta las 7, 8 de la tarde, por ahí por las oficinas, y siempre estaba el Toto ahí para trabajar conmigo, también siempre hasta bastante tarde. Pero bueno, mañana haremos el homenaje, pero yo creo que su legado va a estar acá, va a seguir acá con nosotros. Los proyectos grandes, como yo creo que debe ser que es ALUR, no se construyen por la suma de ambiciones individuales, sino por el esfuerzo compartido con sentido de propósito. Si trabajamos juntos, con diálogo y con visión, seguramente la historia que viene va a ser más grande que la que dejamos atrás, y realmente la historia que acá tenemos es mucha y muy rica. Así que bueno, creo que vamos a plantar esos árboles, en definitiva, bajo los cuales las futuras generaciones van a tener reposo. Y bueno, y vamos a construir ese futuro, siempre digo, con 3 componentes principales: el esfuerzo, el método y la pasión, todos juntos, entre todos y todas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto recibirlos en ALUR, en nuestra casa. De vuelta agradecerle a las autoridades de ANCAP, la presidenta, a los directores, gerencia general, también al presidente de ALUR, de Matriz, directores de ALUR y que nos acompañan, el resto de los gerentes, también a las autoridades departamentales, locales, a todos los productores presentes, a los compañeros de trabajo, a los trabajadores de la industria, del campo, también el resto de los transportistas y bueno, todas las personas que están acá hoy en día, porque se están presentes, porque representan a parte de esta cadena agroindustrial. Hoy nos encontramos de vuelta para hacer un cierre de zafra. Perdón. No es un cierre más para nosotros. Simplemente es ineludible y inevitable hablar del vacío que tenemos. No lo quiero dejar pasar por alto. A Humberto lo tenemos que recordar como era él, con la fuerza y la pasión que le ponía a su trabajo, al trabajo para ALUR, un trabajo profesional, altísima inteligencia, dedicación para ALUR, pero pensando en la cadena, en que esta cadena sea cada día más eficiente, más productiva y más sólida, no pensando en el hoy, sino en el mañana. Lo puedo decir con propiedad porque esto lo defendía a la interna y hacia afuera, siempre pensando en Bella Unión. Y me consta que muchos de los presentes lo saben. Así que hay que recordarlo de ese lugar y teniendo presente que nos dejó un camino marcado, una responsabilidad altísima, y que queremos seguir trabajando para hacer las cosas bien, de manera profesional, para que esto siga creciendo. Nada más que eso. La huella está marcada, la vara está alta, sin duda que Federico la va a tomar con la responsabilidad que tiene, con la confianza que se le ha dado, que le tenemos, y con el apoyo de todos los que estamos acá presentes, y ni que hablar que del equipo agrícola, sabes que es así, Federico.
como todos los años, vamos a hacer la presentación en dos partes. Me va a tocar hacer la presentación del área agrícola, Federico va a presentar los resultados industriales. Finalmente, la presidenta Cecilia, entiendo, va a hacer unas palabras. Con los resultados del área agrícola, estamos frente a una zafra que no podemos decir que es mala. Es más, si ustedes ven el título de la primera gráfica, habla que estamos en la tercer mejor zafra de producción de caña por hectárea. O sea que no podemos hablar de una zafra mala, si bien tuvimos un episodio de helada, el cual vamos a mencionar un poco más en profundidad, que sin duda nos afectó y nos determinó una pérdida de productividad considerable. La superficie que se cosechó fueron 6.859 hectáreas destinadas a molienda. La productividad de caña fueron 68,8 toneladas, y ahí veíamos que las zafras que superan a esta fueron la zafra del 23 con 77,3 y la zafra del 2022 con 75,9. La caña molida fueron 471.981 toneladas, una productividad de azúcar de cala de 6.895 kilos por hectárea y un RIT de cala de 10,02, bastante inferior a lo que hemos tenido en años anteriores. Y bueno, y ahí un poco el gráfico que siempre mostramos, que es un poco cómo han sido los resultados de los productores, llamémosle tradicionales, y también los productores que están ubicados en la colonia Sendic. Ahí vemos que se repite lo mismo que el año pasado. Los productores de la colonia tuvieron mayor rendimiento de caña, 71 toneladas con 4 versus 68,6, pero el RIT fue menor, 9,34 versus 10,05, y ahí, bueno, terminando menor azúcar los productores de la colonia frente a los tradicionales, 6.889 versus 6.667. Hay un 0,07 punto de RIT, que es un 7% de pérdida de contenido de azúcar en caña. Este cuadro también lo mostramos todos los años, que es un poco para ver la evolución, por lo menos en los últimos 3 años. Vemos que la superficie de cosecha fue un poquito inferior a la del año pasado. Igualmente estamos en el entorno de las 7.000 hectáreas, de 7.000 hectáreas a molienda, que es un poco el área que sabemos que esta cadena hoy en día está preparada para moler, que también es un poco el objetivo de mantener hacia futuro. Un poco también el presidente lo ha venido diciendo en diversas instancias. Estamos trabajando y tenemos que trabajar entre todos para que esa superficie se mantenga. El área bajó un poquito por algún productor que no está más en el sistema, y también por 140 hectáreas aproximadamente que fueron descartadas por baja productividad y baja productividad asociada a la helada. La caña molida, similar a la del año pasado. Ahí veíamos que el rendimiento bueno, estamos presentando los resultados comparados con los de las últimas zafras. Estábamos hablando de caña, que tuvimos 68,8, esa caña es superior a la del año pasado, un 3%, y supera un 15% a las 60 toneladas base histórica, que hoy en día consideramos que estamos por arriba de esos rendimientos. El RIT de azúcar pago 9,98, como decíamos, fue menor del año pasado, y el total de azúcar en millones de kilos fueron 47 millones de kilos de azúcar, también un poco inferior al año pasado. El precio de azúcar en caña es 31,06. Este precio incluye el precio base, que es 27,80, más los complementos de riego, funcionamiento, flete. Y bueno, y la producción de azúcar, como veíamos, también es inferior al año pasado, pero así todo está un 3% por encima del rendimiento de base, que son 6.700 kilos para esta zafra. Y el valor total de azúcar en millones de dólares son 37,4, que supera en dólares un 8% con respecto a la zafra pasada. Viendo un poco el área el volumen cosechado, las 472.000 toneladas, similares a las 476 del año pasado,
pero vemos que tuvimos una menor superficie, pero al tener mayor tonelada fue que nos permitió estar en el mismo orden de toneladas totales. Y bueno, acá sí, si miramos la gráfica y vemos el RIT, tenemos que irnos casi que al año 2012, que fue un año de heladas también como para tener RIT de ese orden. Pero hay una aclaración que me parece que es válida, porque si bien este año la helada nos perjudicó y tuvimos una pérdida, no fue tan importante como la del 2012. En el 2012, cuando vino la helada, iba ingresando un 5% de caña, fue el 6-7 de junio. Este año las heladas ocurrieron en julio, el 1 y el 2 de julio. Ya teníamos un 35% de la caña molida. Eso en parte ayudó, y también la maduración de la caña estaba superior, teníamos casi 10,67 de RIT acumulado en ese momento, y en el 2012 el RIT apenas superaba 10, por eso en parte no fue tan perjudicial en kilos de azúcar finales. Y después yendo a lo que es la parte de azúcar, ahí tenemos que obtuvimos esos 6.895 kilos. Como veíamos también, si miramos el gráfico, obviamente que estamos por debajo de las últimas 3-4 zafras que fueron excepcionales, fueron zafras récord, pero está claro que no podemos decir que estamos frente a una mala zafra en general, más allá que sí sabemos que hubieron productores que tuvieron malos resultados de azúcar por diferentes situaciones, pero en promedio no fue una mala zafra. Y bueno, si miramos los promedios de los últimos 3 años, estamos en los 7.412 kilos, y los promedios de los últimos 5 años estamos en 7.722 kilos, que son rendimientos muy interesantes para nuestras condiciones. Y bueno, un poco qué es lo que pasó en estas últimas 5 zafras con respecto a las productividades consideradas en el precio base, que son las que estoy presentando. Ahí tenemos en cada año cuál fue la productividad base, y acá tenemos en el verde oscuro cuál fue el rendimiento real promedio de zafra. Vemos que en todas las zafras se superó el rendimiento previsto en el precio base, con un acumulado de 32.500 kilos en el base y un real de 38.610 kilos. Es decir, que estamos 6.110 kilos por encima, 0,94 zafras en promedio. Y ahí usted ve en el gráfico que tenemos representados los 147 productores que estuvieron ingresando materia prima, azúcar en caña, durante estas 5 zafras, y cómo ha sido. La gran mayoría superó los 6.500 kilos, que es el promedio de la serie. Inclusive, si hacemos una cuenta y asumimos un 8 o un 10% de margen en esos 6.500 y bajamos la vara a 5.800, vemos que son realmente pocos productores que están por debajo de eso. Yendo a ver esto de otra manera, de un cuadro, podemos decir que también en el transcurso de estos 5 años, 4 años del acuerdo a largo plazo, tenemos un año más hasta el 26, vemos que solamente 20 productores estuvieron por debajo de la base, y el 86% de los productores superó. Inclusive hay casos que superaron en más de una zafra y media, hasta más de 2 zafras por encima. Y bueno, y solamente un 14% fue el que no alcanzó la base, y lo que decíamos, si le sacamos la rentabilidad teórica, son 5 los casos. Estamos hablando siempre que son promedios, ¿no? Pasando un poco a los resultados económicos, sin duda que estos son el reflejo de los kilos de azúcar de los productores, y acá sí vemos que la zafra tuvo una reducción de la libre disponibilidad. La libre disponibilidad de esta zafra es $4.3 millones,
que perciben los productores contra 5,7 del año pasado, y obviamente las zafras récord fueron de mejor resultado, pero era del orden de las libres esperadas en zafras anteriores, como las 15, 20, sacando zafras malas, como fueron o muy malas como la 16, 17, que estábamos por debajo. El 74% de los productores obtuvieron resultado operativo positivo. Esto quiere decir que pagaron las cuentas del año y le quedó un saldo positivo. Por eso decimos que la zafra no fue mala, pero sí fue muy despareja. O sea, la helada no los afectó a todos de igual manera, o no todos estaban preparados de la misma manera para afrontar la helada, o tenían los recursos, digamos. Y el 61% de los productores obtuvo una libre final positiva, que en definitiva la diferencia que se genera entre las dos porcentajes son los adelantos de libre que nosotros dimos. Algún productor no llegó a cubrir con azúcar el adelanto dado y puede haber generado deuda. De hecho, algunos generó deuda por los adelantos dados. Por eso nosotros a veces somos bastante minuciosos en tratar de hacer un análisis lo más profundo, sobre todo cuando estamos dando un adelanto a cuenta de libre a un mes previo al inicio de zafra, con todas las condiciones climáticas por delante que aún no las conocemos. Bueno, los productores que tuvieron esos 61% de productores, en esos casos obtuvieron $51.750 por cierre contable, o sea, obviamente estamos hablando de promedios y un promedio de $630 por hectárea. ¿Qué pasó con la distribución de los productores en cuanto a las toneladas de caña por hectárea? La mayoría de los productores, el 77% de los productores, superó las 60 toneladas. Esto, por suerte, esa curva se va corriendo hacia la derecha. Las barras verdes, capaz que no, yo estoy hablando un poco de memoria, como que si todos estuvieran viendo, capaz que los del fondo no están viendo los ejes. Abajo hay rangos de productividad, van entre el rango menor de 50, entre 50 y 60, 60, 70, y así hasta el último rango, 80, 90 y mayor a 90. Las columnas verdes son las hectáreas y la línea roja son el número de productores. O sea que vemos que la mayoría de los productores tuvieron las productividades esperadas por arriba de las 60 toneladas. Inclusive hay un 7% de productores que superó las 80 toneladas en el año está claro, y solamente 8 productores, que son un 6%, produjeron 50 toneladas. Sin duda que esos productores que sacaron 50 toneladas, la helada los habrá afectado, pero estamos claros que estamos frente a casos que su mal año, su mala zafra, no fue por la helada, digamos. Previamente ya estábamos con baja productividad de caña. ¿Qué pasó con la deuda? De vuelta, las productividades son directamente proporcionales, digamos, con la deuda generada en la zafra. Generamos una deuda de zafra importante, ahí en el entorno de los 35 millones de pesos. Acá estamos hablando de pesos, 35 millones de pesos. Tenemos que irnos a zafras como la del 19 para obtener ese tipo de endeudamiento. Y los colores son los tipos de productores. Los productores tradicionales generaron 27,8, 28 millones de pesos de deuda, y los productores de la colonia 7 millones de pesos. Y bueno, fueron 36 los casos de los productores que generaron un resultado negativo de esta zafra. Y si miramos un poquito ahí adentro qué es lo que está pasando, vemos que son productores que tienen en el entorno de las 50 toneladas de caña, 58, perdón, ya estamos hablando de 10 toneladas por debajo de las promedios de zafra, y en el entorno de los 5.270 kilos, o sea, 1.600 kilos casi por debajo de lo que fue la media. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco más de los temas que más nos gustan, los temas agronómicos, y también los deberes que tenemos por hacer. Aprovecho que está el equipo técnico presente y los productores también. Temas que tenemos que seguir trabajando juntos, porque ¿qué pasa? Si miramos los reimplantes, no estamos reimplantando el porcentaje debido. Esta gráfica yo la vengo mostrando en los últimos cierres de zafra sistemáticamente, y también la mostramos con los técnicos en algunas oportunidades. Sabemos que la edad de la cepa es fundamental para obtener buenos rendimientos. Acá tuvimos un ciclo
malo de reimplantes hasta el 17, después tuvimos un ciclo bueno hasta el 21, donde se reimplantó el 20%, que son los niveles deseados, y después, como veníamos diciendo el año pasado, volvimos a caer. Los buenos resultados de producción, y este año de vuelta, 13% de reimplante obtuvimos. O sea, por cuántos años consecutivos no logramos llegar al reimplante deseado. Esto provoca envejecimiento de cepa, provoca pérdida de productividad y sobre todo, lo conversábamos con Aldo ayer, provoca la pérdida de estabilidad del sistema y la sostenibilidad futura. Todos sabemos que una cepa envejecida tiene probabilidad de obtener malos rendimientos. Económico, entendemos que por eso las buenas zafras no nos deben dejar de pensar en que el reimplante es necesario y por eso lo vamos a seguir repitiendo, porque creo que esto es importante para todos. Ahí de vuelta mostramos la misma gráfica que venimos siguiendo todos los años. La línea verde muestra la edad de la cepa y la línea celeste muestra la productividad, las toneladas de caña. Estos son datos reales, parece que fueran armados, pero no. En la medida que la cepa se envejece, la productividad ha bajado. El año 2022, que tuvimos 3,1, 3,3, tuvimos las mejores productividades. Lógicamente, no es solamente la edad, sabemos que hay edad, hay variedad y hay efecto año. Pero tenemos que tener las cosas alineadas para que obtener buenos resultados. Este año obtuvimos, frente a una cepa que sigue envejeciendo, un repunte acá de 68,8. Seguramente si esta cepa no fuera de 3,8, fuera de 3,3, independientemente de la edad, estaríamos hablando de algunas toneladas más, seguramente que estuviéramos hablando de algunas toneladas más. El año que viene vamos a afrontar un desafío muy importante, que ya parte del partido la perdimos o la hipotecamos, por llamarlo de alguna manera, que fue no reimplantar. Estamos previendo una edad de cepa promedio de 4 años. Es decir, si el clima no nos acompaña para que la caña se desarrolle y llegamos a tener un año complejo, seguramente la productividad de caña y de azúcar va a ser inferior a la de este año. Por eso ponemos un signo de interrogación. Y esto se fortalece aún más viendo cuál es la combinación de variedades que nosotros tenemos. Ahí teníamos la variedad, la verde oscuro, que es la 9557, que es una variedad que obviamente ha dado excelentes resultados productivos, muy buenos resultados en azúcar. El productor la adoptó rápidamente, inclusive tuvimos que hacer alguna restricción para que esta variedad no llegue al 80-90%, que se ha mantenido, o sea que el tema de la mala productividad no ha venido por el tema de variedad, pero sí lo que es seguro que esta variedad se ha envejecido. Y otro tema que siempre lo venimos diciendo, tenemos que concientizarnos que es un seguro que nosotros tenemos cuando hacemos una distribución adecuada de las variedades en nuestro sistema cañero. Este año tuvimos la oportunidad también de andar por Argentina, con Colombia, con Fernando, y nos vuelven a decir, a repetir, que no se recomienda más de un 20 o un 25% de una variedad. Entonces nosotros lo vamos a decir reiterando. Y por ejemplo, este año todos ustedes saben, las heladas afectaron a esta variedad, a la 9557, de forma mucho más importante que otras variedades. Fue la variedad más afectada, la que peor RIT tuvo después de las heladas, la que más RIT perdió después de las heladas, y es la que más tenemos. Entonces hay que tener en cuenta esas consideraciones. Por otro lado, la variedad 85, una variedad que se comporta muy bien en nuestro ambiente, que da azúcar temprano, que creemos que tiene un espacio para seguir creciendo, por lo menos
del 25%, fue la variedad que mejor se comportó frente a las heladas. Y bueno, ni que hablar que el riesgo básico, ¿no? El riesgo sanitario que enfrentamos y seguimos yendo hacia una monovariedad. Entrando un poco al programa Evoluciona, como decía Marcelo, hoy en día es nuestro programa buque insignia, por llamarlo de alguna manera, o sea, es un foco que tenemos, que también lo tenemos nosotros desde ALUR, y lo tenemos junto con los productores, porque en esto vamos juntos, no es de un lado o del otro. Y ahí trabajamos en los tres aspectos, ¿no? En los aspectos sociales, ambientales y productivos. Y bueno, por mencionar algunos temas, ustedes saben que venimos trabajando, ¿cierto?, en el marco de la certificación Monsucro, haciendo varias actividades. Obviamente que es nuestro eslogan, ¿no? Bella Unión evoluciona, un ciclo de mejora continua. ¿Qué hicimos este año? Aparte de seguir trabajando como veníamos, bueno, se realizó una capacitación a trabajadores y productores, prevención de primeros auxilios, nutrición y uso de PP. Trabajó Matías, trabajó con Daniel, que anda por ahí. Es un camino y bueno, y sin duda que vamos a precisar de todo para seguir avanzando. Y acá muchos se preguntarán, ¿por qué bajó de 604 a 557? Yo lo hablaba con Matías. Lo que pasó ahí fue, de hecho, en la profesionalización, en hacer las cosas, querer hacerlas bien, ahí se hizo una revisión, una nivelación técnica con los profesionales y vimos que algunas de las tareas que teníamos como implementadas no eran suficientemente cubiertas, digamos, inclusive dimos una marcha atrás y retomamos el camino, pero vemos que hoy en día estamos en las 700 implementadas. Ese mismo número lo vemos por diferentes pilares, los tres pilares que mencionamos anteriormente, el pilar rojo, que es el pilar social, el que más se ha avanzado. Los productores generalmente por ese lado es el que le encuentran más facilidad o tienen más dedicación o son los que van priorizando. Después tenemos el pilar de producción, que es el verde oscuro, que también, y el pilar que cuesta un poco más es el ambiental. Y bueno, ahí un poco también a redoblar los esfuerzos porque vemos que en los últimos meses también nos hemos quedado un poco y estas acciones no se han podido ir incrementando como nos gustaría. Y después un poco ahí contarles, por ejemplo, los temas que se han trabajado. 219 acciones de estas fueron de trabajo seguro y saludable. Esas son donde entran en la social. Seguridad en el uso de agroquímicos, 122. Condiciones de trabajo, 77. Y después una sumatoria de otros de 284. O sea, tenemos la información de cada productor por cada pilar, que eso es un valor muy importante para trabajar. Y después, para cerrar, también mencionar algunos otros aspectos que se hacen desde el área agrícola, que está bueno repasarlos. Lo que es la asistencia técnica al productor, eso es una asistencia cotidiana, diaria, que cada técnico de área está trabajando, ya sea en la parte agronómica como en la parte de liberación del crédito. El programa que mencionábamos. En investigación y desarrollo es otro pilar. Ustedes saben que la investigación y desarrollo en el cultivo de caña depende prácticamente del su 100% de ALUR. Este año con Fernando y el equipo pudimos liberar una nueva variedad, la TUC 0222. El año pasado habíamos liberado la 0312. Tenemos una o dos más ahí en carpeta también próximas que se terminarán de hacer las evaluaciones correspondientes. Pero el equipo está trabajando, sabemos que la parte genética es muy importante. Pero por suerte ahí estamos, inclusive ahora estamos en pleno proceso de renovación del convenio con Obispo Colombre, y sin duda que también queremos seguir generando nuevas fuentes como Estados Unidos de materiales genéticos que son la base, ¿no?, de nuestra producción.
También se siguió entregando semillas añadas con hidrotermoterapia. A los productores es un tema que les ha resultado beneficioso. Han visto variedades añadas que le permiten iniciar un semillero y con pureza varietal. Y también de vuelta volvimos a incorporar nuevos herbicidas. Esto está vinculado también a evolución, a que en pos de bajar el ingrediente activo por hectárea nos ha motivado, nos ha llevado a buscar nuevos ingredientes activos que se están probando a nivel de campo, y ya este año pusimos a nivel comercial 3 nuevos ingredientes activos. Por el lado de la aplicación de compost y vinaza, seguimos con el manejo de la aplicación de compost y vinaza, con la sustitución parcial de fertilizante inorgánico, sobre todo lo que es el fósforo con el compost y el potasio con la vinaza. También de vuelta, una solicitud, un planteo que siempre venía por los productores que plantaban en primavera, era poder contar con este material para su siembra, más allá que un esfuerzo extra para LUR. El equipo ha asumido también esa responsabilidad de coordinación sobre todo, y se está tratando de llegar, se llegó por segundo año consecutivo a entregar compost en siembra de primavera. Se logró aplicar vinaza a un número importante de productores y también a alguna zona más lejos, sabiendo desde ALUR que a veces eso significa un sobrecosto de transporte de la vinaza. Y se implementó el monitoreo por telemetría de la gestión de vinaza, que eso nos permite hacer una mejor calidad de aplicación y control. Y bueno, para cerrar, con respecto al riego, nos parece importante el trabajo que vienen haciendo los regantes, la comisión de regantes en cada uno de los sistemas de riego colectivo. Entendemos nosotros que la vinculación de los productores regantes en la gestión del sistema conjuntamente y coordinado es fundamental para ir buscando un poco la manera de ir reduciendo costos, mejorando eficiencia. También estamos trabajando ahí con el equipo, con reuniones a la cabeza de Germán, y Marcelo también ha participado con usted, que el Ministerio, en búsqueda de implementar nuevas tecnologías en la que es la medición de caudales. Estamos convencidos que hasta que acá no se cobre el agua por hectárea, es mucho más fácil contar con agua disponible o que sobre y no cuidarla. Entonces, bueno, esto sin duda que va a ser un punto bien relevante para seguir trabajando. Bueno, yo dejo por acá, le paso el micrófono a Federico. Es un poco difícil para mí porque es la primera vez que asumo este papel, que no es menor, pero bueno, voy a reiterar un poco algunas cosas que dijo Camilo al principio. Primero, bienvenido, muchas gracias por acercarse aquí y compartir con nosotros este encuentro, en el cual, bueno, en este caso yo les voy a presentar los resultados industriales vinculados al proceso de logística de cosecha hasta la obtención de los productos finales, ¿no? Antes que nada, lo mismo, agradezco a las autoridades de ANCAP, las autoridades de ALUR, las autoridades locales, sindicatos, ¿eh? Todos los que nos acompañan, pero en particular agradezco al equipo de lo que hasta hace un tiempo fue la unidad de negocio Bella Unión y hoy es la gerencia de operaciones, ¿no? Porque la pérdida que tuvimos este año, lógicamente todos sabemos que es muy grande, y asimismo la inercia y lo que Humberto nos dejó a todos hizo que el proceso siguiera, ¿tá? A costa de todo lo que él nos enseñó y lo que nos forzó a hacer. Entonces, es muy difícil no nombrar a todos, pero en particular yo agradezco a este equipo, ¿tá? Que es el que normalmente rodeábamos a Humberto, ¿tá? Y el que a la vez él derramaba en nosotros, ¿tá? Entonces, más allá de los que no están, por los motivos que sean, acá hay gente que está, ¿tá? Y yo destaco mucho la participación
de esas personas que hoy nos acompañan. También hay gente que no está ahí en esa foto y también nos acompañan y son importantes, como Germán, Pedro Machado, Walter Vicio, que siempre están con nosotros, vinculándonos, apoyándonos, dándonos para adelante, enseñándonos, digamos. Yo hoy estoy acá también porque me formé cuando entré en el noviembre del 2017 y gran parte de ellos fueron mis profesores, digamos, o los que me ayudaron a entender cómo funciona la cadena. Así que bueno, quería arrancar agradeciendo en particular a este equipo. Voy a retomar un poquito con el gráfico que ya había presentado Camilo, que es la evolución de lo que ha sido la cosecha, tanto en área como en toneladas, y bueno, y lo que se pensaba o lo que tenemos estimado como presupuesto para la zafra 26. ¿Tá? Eso solamente me da pie para mirar cómo fueron esas 472, ¿tá? Distribuidas en el año, en los meses, ¿tá? Y en particular, una de las cosas lindas que tenemos para mostrar es que en agosto de este año logramos batir el récord de molienda, ¿tá? Que el anterior había sido de 101.000 toneladas en julio del 2015, y este año en agosto son esas 103.300 casi. La verdad que esto, como les decía, es parte no es otra cosa del trabajo de años que se vienen haciendo, que se vienen consolidando, zafra a zafra, buscando siempre el poquito más, el sacarle un poco más de marcha, digamos, al proceso, ¿no? Entonces, esto es uno de los puntos más que positivos que tenemos, digamos, el lograr procesar la caña por unidad de tiempo cada vez mayor. Si miramos un poquito las causas de paradas, ¿tá? Ahí distribuidas por mes también, ahí vemos la participación del motivo falta de caña, ¿tá? Y acá voy un poquito hacia adelante y lo que podemos ver es en esa comparativa con los años, ¿tá? Las distintas causas, que son las causas principales, digamos, falta de caña, industriales y mantenimiento y limpieza, que son los grandes grupos que nosotros manejamos, ¿tá? Industriales, mantenimiento y limpieza asociadas netamente al desempeño de la planta, y la falta de caña como una de las razones de la parte del suministro, ¿tá? ¿Qué vemos nosotros en esto? Vemos lo siguiente. Comparando las tres últimas zafras, y esto lo enganchamos por lo que se había presentado el año pasado, lo que vemos es que esta es la tercera zafra consecutiva donde la causa falta de caña es la principal respecto al conjunto de las industriales, ¿tá? De lo que fue las últimas tres zafras, la participación en porcentaje y lógicamente en lo que fue en toneladas de esta metodología de manejo, ¿tá? Donde había sido un 14% a la 23 allá, con aquella zafra larga, digamos, con efecto lluvia. En la 24 ya saltamos a un 18 y en la 25 ya estamos en un 20, ¿tá? O sea que este mecanismo cada vez avanza, pero tenemos que sentarnos a hablar y a pensar y a optimizar, porque, entre otras cosas, una de las cosas que se generan es el material extraño, digamos, que acompaña a la caña y que a nivel industrial es perjudicial, desde el punto de vista de interferencia, desgaste de equipo. O sea, es un tema, digamos, para la industria que, si bien mejora la disponibilidad de la caña a la entrada, a la puerta de la fábrica, pero sí genera otras distorsiones hacia adentro. Entonces, esta metodología entendemos que va a seguir participando de buena manera, pero tenemos que ya sentarnos a hablar de este tema. Les decía que habíamos batido el récord de molienda mensual en agosto respecto al anterior del año 2015, pero cuando uno cierra el proceso pasa raya, digamos, de lo que se procesó de caña, lo que vemos es que
tuvimos la mejor molienda efectiva, o sea que lo que esto mide que en el momento que estamos moliendo, a qué velocidad lo estamos haciendo, ¿tá? Entonces tuvimos la mejor molienda efectiva y la segunda mejor molienda día corrido, ¿tá? Y el valor de molienda efectiva de 3800 es la ocupación neta, digamos, del trapiche, que es lo que se ajusta, digamos, para hacer el set, ¿no? Entonces no es menor, digamos, ese dato, y lógicamente mejoró la disponibilidad también de lo que habíamos tocado un poco de piso ahí en la 23, ¿no? Este dato es muy positivo desde el punto de vista de la marcha de la planta, la estabilidad de planta y lo que representa después los indicadores de recuperación. Respecto a la producción de etanol, teníamos un objetivo de 28.000 metros, llegamos a 26.400 casi. El factor helada, acá hicimos un apriete, digamos, en la zona en agosto, que fue con la idea de prepararnos teníamos que adelantar el azúcar para poder asegurarnos de que la materia prima no se nos degradara. Entonces por eso un poquito se produjo un poco menos en agosto, que son normalmente julio, agosto los meses donde más en realidad se produce, ¿tá? Eso fue un tema estratégico, ¿tá? Después en la medida que fuimos generando el adelanto de azúcar, ahí fuimos soltando un poco más la destilería, ¿tá? Para poder cumplir, ¿tá? Pero ese fue el comportamiento. Respecto a las zafras anteriores es como se viene comportando, y está la propuesta para el año próximo, la zafra 26, con los otros 28.000 metros, ¿no? En cuanto al azúcar, lo mismo, o sea, seguimos estabilizados, digamos, en esos valores de 14.000, entre 14 y 15.000 toneladas. Y en cuanto a la energía eléctrica, lo mismo, o sea, la venta como total, digamos, es un poco menos que la anterior, porque la zafra fue más corta, ¿tá? Pero lo importante es que mantuvimos la potencia, ¿tá? La potencia vendida, digamos, los 3,3 megavatios que había sido la misma del año de la zafra anterior, ¿no? O sea, que acá lo mismo, o sea, en total vendimos menos, pero por un tema de que fue una zafra de 166 días y la del año pasado había sido de 183, si no recuerdo mal. Les decía cuando les mostraba la parte de la estabilidad de planta, repercute claramente en el desempeño de la recuperación, en este caso medido en factor RTC. Este año volvimos a levantar un poco la vara en cuanto a que quedamos encima del valor de 92, ¿no? Claramente igual seguimos estando mejor que la parte de los convenios, en eso estamos bien. Pero seguimos, acá se siguen las inversiones en cuanto a mejoras en proceso. Este año había sido unos separadores de arrastre nuevos que pusimos en evaporación, y la estabilidad, que es todo, digamos. Si la planta marcha estable, se ve en esto directamente. Respecto a seguridad, estamos cerrado noviembre, estamos con un índice de frecuencia de 27 accidentes por millón de horas trabajadas, ¿no? Claramente tenemos una oportunidad de mejora respecto a los valores de allá del año 2018, de 2017, 2018, ¿tá? Estamos trabajando firmemente con CISO y las áreas para poder volver de nuevo a los indicadores de esos periodos. Y bueno, y como aspectos destacables, la interzafra 24-25, que terminó tal cual era lo previsto, y la zafra arrancó en fecha, el 12 de mayo. La logística de cosecha, que el régimen 12-12, digamos, real terminó siendo 13-11, y la base de 20-26 va a ser como mínimo eso, siempre tratando de evitar los vacíos, digamos, que nos impida que la caña esté ingresando al ingenio. Los planes de producción, cumpliéndolos, ¿no? Con los récords de molienda mensual, molienda efectiva y
y el ritmo de potencia vendida UTE, que es lo que ya vimos. Lo que es eficiencia industrial medido en varios puntos. Por un lado, la implementación del nuevo sistema RP SAP, que fue todo un desafío desde el punto de vista a nivel de industria hacia adentro con el módulo de calidad, el módulo de producción, y después en la parte de cosecha, la parte agrícola, con la parte de grower. Ha sido todo un desafío eso en cuanto a que la planta marchó, el proceso prácticamente no lo vio. Lo que hay atrás de eso es mucho sudor y muchas horas de gente que no dejó de atender otras cosas por atender SAP, y está todo junto, entonces hay mucha tela para cortar ahí. El RTC, que ya lo vimos, que mejoró bastante respecto al valor anterior. El avance en autosuficiencia energética, un tema que venimos trabajando hace unos años para ser independiente del combustible adicional. Dimos otro salto en esta zafra, o al fin de la interzafra, que fue terminar el proyecto del sistema de distribución de vapor, un sistema que es clave, donde nos metimos en las arterias de la planta de circulación, ¿verdad? Donde erradicamos, no solo hicimos cambios tecnológicos, sino que también mejoramos en cuanto a seguridad, digamos, sacamos ruido de dentro de la planta. Hoy la gente que trabaja en planta entiende que hoy se puede ir a hablar al lado de la evaporación con la planta marchando. Antes no se podía, por el nivel de ruido que había, entonces ahí ganamos todo en salud. La gestión de Vinasa, que sigue siendo una gestión consolidada, que cada vez siempre le estamos encontrando alguna vuelta para mejorar algo. Germán ahí, gran referente. Respecto al mercado de azúcar, seguimos participando de manera relevante, seguimos marcando tendencia. Y respecto a la seguridad industrial, como les decía, tenemos las oportunidades de mejora para mejorar el índice de frecuencia. Sin duda ahí va a ser de lo que tenemos hacia adelante marcado fuerte, digamos, a pesar de que seguimos sin presentar accidentes graves. Y respecto a la gestión ambiental, lo mismo, o sea, sin incidentes de relevancia, pero trabajando firme en varios frentes, digamos, para seguir mejorando esos aspectos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Creo que ya estamos oscuros, a oscuras, pero agradezco mucho la presencia de todos ustedes, productores, trabajadores, autoridades, funcionarios de ANCAP y de ALUR y de vecinos en general. Para nosotros, esta instancia de cierre de zafra representa un hito muy importante porque es el momento justamente de rendir cuentas, de reflexionar, de repasar estos números que nos han mostrado y también de establecer desafíos para las próximas zafras. Antes que nada, el haber llegado a esta finalización de zafra con estos resultados, tal cual planteaban Camilo y Federico, es el resultado de un trabajo de muchísimas personas que integran esta cadena productiva, y siempre en cada zafra, ustedes mejor que yo conocen que son particulares, porque tenemos características diferentes, condiciones diferentes, tanto en el área agrícola como en la parte industrial, que nos ponen a prueba todos los días de cómo enfrentarlas. Sabemos que estamos expuestos a ciclos biológicos, que dependemos del clima, pero me gustaría destacar lo positivo. Acá lo que vemos en el correr de los años, como han mostrado en todos los gráficos, es que siempre se está intentando innovar
en el cambio de cepas, en el riego, en la aplicación de vinaza, en compost. Creo que es de destacar la voluntad y el interés de todas las partes de evolucionar, tal cual dice el cartel, tal cual está el proyecto. Todo eso en el área agrícola. También debo destacar el trabajo de los compañeros de ALUR, porque el área industrial también tiene sus desafíos. Hoy comentábamos, hemos tenido dificultades con generadores, hemos desafiado cuestiones personales y profesionales, como mencionamos ahora en relación a la falta de Humberto, pero que hubo un equipo que se puso al hombro el seguir adelante con el proyecto, y yo creo que fue un poco también para hacer honor a Humberto y mostrar que lo que él había transmitido y había generado en el equipo estaba dando sus frutos y que lo podían llevar adelante. Destaco también, ustedes habrán visto que en este último periodo hemos estado realizando cambios también a nivel del directorio, cambios en la integración y en el cambio de perfil. Acá voy a detenerme un momento para agradecer especialmente a Uber Arbildi, compañero de ANCAP, que nos dio un tremendo apoyo ejerciendo la presidencia de ALUR y conectándonos y, bueno, a mí particularmente ayudándome a entender y aprender un montón de cosas de ALUR en este periodo desde que ingresé. Y bueno, y después con una alegría muy grande también de que Marcelo se haya sumado a este desafío, compartiendo, como él decía, una visión de futuro y que queremos imprimirle a toda la cadena y destacando sobre todo nuestra mirada, que sé que también la tenía Uber y la compartimos creo que en todo el grupo, ANCAP, ALUR, de esta mirada social, de que somos una empresa pública en el cual tenemos un grupo y tenemos un objetivo tanto en el desarrollo del país, el desarrollo productivo, pero también en el desarrollo social. Y eso es una gran responsabilidad, porque no solo por el hecho de tener que sostener un país o aportar al crecimiento del país, sino que además tenemos una doble responsabilidad. Lo tenemos que hacer en forma responsable, eficiente y atendiendo también, como planteaba ahora Federico, temas de seguridad, temas ambientales que nos ponen también desafíos. La presentación me gustó mucho. Creo que si todos reflexionamos sobre lo que estuvimos viendo, lo que me quedó a mí algo que vamos a tener que estar mirando con el equipo es que tenemos muchas cosas que es muy bueno, que tenemos muchos factores a mejorar. Me gusta decir que todavía hay tela para cortar y que podemos seguir mejorando y creciendo en conjunto. Pero bueno, para cerrar, agradecerles a todos. Acá cada uno, como mostraba Camilo, tenemos productores con diferentes características, con diferentes necesidades, pero acá tenemos que terminar midiendo el logro colectivo. Entonces, es necesario que entre nosotros nos apuntalemos, nosotros seamos también correctores y también promotores de que los más pequeños puedan salir adelante, porque de esa mejora colectiva es que vamos a salir ganando todos juntos. Muchísimas gracias y a seguir adelante trabajando y evolucionando por un mejor Uruguay.